Hola, soy el maestro Didier Delgado. Es un gusto encontrarnos una vez más en otra conferencia de nuestro programa Vivir con Sabiduría. Gracias por escucharnos a esta hora y en el país donde usted se encuentra, a través de la radio, la web, las redes sociales, las televisoras, las aplicaciones o mi canal de YouTube. Nos bendice mucho enviar saludos a nuestros participantes. Dígalo conmigo al contar tres. Uno, dos, tres. ¡Saludos! ¡Ey! Saludos. Voy a saludar a los que me saludan. A Alba Luz Calderón en los United States of America. Que pronunciation más goodation la que tenguation. Ey, Albita, qué alegría. Qué bueno que ya pronto estás pronta a recibir el texto Secretos Hebreos para una vida exitosa. Qué agradable. Saludos siempre a tus bellos hijos y a tu Santa Madre. Y a Juan Carlos Villalta Recinos. Qué agradable tu comentario. Dios te bendiga allá en New York City. Le entregué el libro a tu Santa Madre también. La fui a buscar a su colonia y nos tomamos una fotografía. Así es que qué alegría. Vi a tu hermano también. Qué grandote está. Qué barbaridad. Cómo pasa el time. Patti Cáceres, amén, hermano Didier. Ey, esta niña siempre me saluda todas las semanas. Qué agradable tener una congregación virtual de esta naturaleza. Créame que es muy bonito tener afiliados a más de 340 personas y que por lo menos 75 de ellas te escuchen semanalmente. Saludos a Patti Cáceres y mi querido vecino Iván Menéndez. No lo vi esta semana, pero por aquí estamos cerca. Don Mario, abrazos para usted. Me cuenta si se opera el otro ojito para acompañarle en oración. Y Azucena Galicia, mire, este comentario es muy interesante. Buenas tardes, gran mensaje, maestro. Comentarle que los planes de Dios son únicos. Le pedía me diera dirección por algunas situaciones de la vida que paso en mi diario vivir. Tuve la dicha de conocerlo en la presentación de su libro en la Universidad Modular Abierta acá en Sonsonate. Muchas gracias por tantas palabras que llenan y reconfortan. Ella es de la maestría en docencia y esa pregunta se había hecho muchas veces. Está hablando de la presentación con mi querido compadre Juan Carlos Escobar, a quien le deseo éxitos en su defensa de tesis doctoral. Me comentó que está a punto de defenderla. Yo estoy contigo, querido maestro y casi doctor Escobar Baños. Estoy contigo y que todo te salga bien. A Nelson de Paz, pues sí, las obligaciones nos comprimen mucho y poco tiempo para la intimidad. Hey Nelson, este mensaje le va a gustar. Estoy terminando ya a Papini, se lo voy a devolver su libro. Este mensaje yo sé que le va a interesar mucho mi punto de vista. Y a mi querido doctorando Denis Sevillano en la Universidad de Costa Rica. Y qué agradable fue saludarlo. Denis es un joven sumamente alto. Es divertido como yo me veo a la par de él, porque yo pienso que él mide 1,80 y tanto, y yo mido apenas 1,50 y tanto, así es que es un poquito divertido. Me imagino que nos vemos graciosos, pero qué alegría me dio saludar a mi querido Denis. Le deseo éxitos en sus estudios y éxitos en la gestión de su vida. Y Rosita Interiano, qué interesante. Shalom, Rosita, qué agradable también en los United States. Edna Ileana, te mandé los datos para remitirte el libro a tu ciudad en Estados Unidos y ya recibí el mensaje que hasta en mayo porque te van a hacer una nietecita. Qué lindo. Que me alegro yo cuando veo a mis compañeros del colegio ya con sus nietos. Eso me parece tan emocionante a mí. Em, también, Silvita, ¿qué te has hecho? ¿Dónde estás? Te he buscado y no te hallé. Ya no me saludas, no me llamas, ni me escribes, ni me hablas. Broma, debe estar muy ocupadita porque ya iniciamos la
universidad. Y a mi querido Omar, qué agradable fue verte hoy en la institución en que se realizaron los intramuros donde estudian nuestros hijos. Fue agradable. Estoy muy contento de tus progresos en todo sentido. Muy contento de ver a tu esposita y a tu hija. Qué barbaridad. Se nos crecieron estos muchachos. Así es que abrazos para ti, Omar. Todo va a estar bien. Guiri, guiri, no hay como cantaban aquellos hermanos. ¡Vámonos! Me salió con gorgorito. Vámonos al libro de Marcos, capítulo 5, del versículo 1 al 20. Marcos, capítulo 5, ¿sí? Del versículo 1 al 20. Y hoy no hablo en inglés. No, para eso tengo yo mis amigos en los United States of America para que hablen Speak English. Hoy me preguntó mi profesor del doctorado que él tenía la sensación de que yo hablo inglés y nos pusimos a masticar el inglés ahí. No soy muy habilidoso, a ver, como yo quisiera, pero sí me comunico. Así es que si me quiere invitar a predicar allá a los Estados Unidos, yo voy con todo gusto, con permiso de la US Embassy, aquí en El Salvadorian Country. Vámonos al libro de Marcos capítulo 5, del versículo 1 al 20. Qué bonito hablé. ¿Cómo se llama el mensaje, maestro Titier? ¿Cómo se llama el mensaje? El mensaje se llama libérese de sus opositores. ¿Cómo, maestro? ¿Cómo dijo? Libérese de sus opositores. Please repeat after me. Libérese de sus opositores, o también conocido en el Evangelio de Marcos como el endemoniado gadareno. Esto se va a poner denso. Creo que es el primer texto en el que yo voy a hacer una incursión como estudio sobre demonología. Demonología. Pero yo no soy un experto en estas cosas. Conozco al enemigo, lo he tenido de cerca, lo he escuchado, lo he escuchado y lo he visto. A mí ya no me asusta ni me preocupa, porque pasé una situación difícil. Ahí búsquelo en mi canal de YouTube, Maestro Didier Delgado, el testimonio del Maestro Didier, para que se dé cuenta de las oscuridades de donde el Señor me ha sacado. Así es que el tema se llama Libérese de sus opositores y vamos a estudiar el texto del endemoniado gadareno. ¿Ha notado que en cuanto usted tiene una meta, de alguna manera, siempre aparecen personas que se proponen con total impunidad disuadirlo por las buenas o por las malas para que no alcance sus objetivos? A veces son parientes, otras veces son amigos, entre comillas, o bien son jefes, empleados, colegas de trabajo que disfrutarán intentando volverlo a usted ineficaz o ponerle estorbos en su camino. No pocas veces también personas disfrazadas de feligreses se empeñan en dificultar su paso espiritual o ministerial, hablando mal de usted o envidiándolo y celebrando cuando aparentemente usted se aleja de sus objetivos y de sus metas. Este día vamos a comentar acerca de un pasaje muy predicado, sobre todo para aquellos que se dedican a la guerra espiritual, pero mi enfoque será aclaratorio y pragmático para saber cómo actuar con estas personas que son agentes al servicio del enemigo. Entremos en materia. Se da el caso de que Jesús desea incursionar en ciertas tierras que están al otro lado,
en el mar de Galilea. Y él quiere llevar sus buenas noticias. Quiere contarles que no es necesario vivir en opresión, sino que la libertad está al alcance de sus manos. Que no es necesario vivir en derrota, que no es necesario vivir en guerras, en luchas, en combates. No es necesario vivir en una situación crítica. Que sí se puede sanar, que sí se puede tener esperanza. Pero en su travesía es interrumpido por un fuerte enemigo. ¡Tarán! Versículo 5 de Marcos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Los discípulos han cruzado el mar de Galilea y con ello también han sobrellevado una prueba de fe. Jesús ha ordenado a las fuerzas de la naturaleza que callen y que enmudezcan. Tanto el mar como el viento se apaciguaron y lograron llegar a su destino, la tierra de Gadara, la cual es una región, según estuve estudiando, mayoritariamente griega, con alguna población judía, pero sometida al imperio romano. No pierda ese dato. En esta oportunidad Jesús demostrará que su poder también abarca sobre el mundo espiritual y que todos podemos estar en paz si somos visitados por el Hijo de Dios en nuestro espacio vital. Versículo siguiente. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Mire qué peligroso este tipo. Peligroso. Narra Marcos o Juan Marcos en su evangelio que apenas Jesús tocó tierra, fue recibido por una comitiva del mundo de las tinieblas que había tomado posesión del cuerpo de un ser humano. Es interesante que ingrese la comitiva de Jesús, sus discípulos y él, por el lado de un cementerio. En mi opinión personal, oiga bien, esto no me lo reveló carne ni sangre, ni el libro de comentarios. En mi opinión personal, esto ocurre que ingresan por el lado del cementerio debido a la fuerte tormenta anterior que les ha desviado de su curso y han atracado en un lado no planeado, pero que de todas maneras es tierra firme. No lo he leído yo en otro lado, pero me parece que es lo más lógico pensar eso. Nadie entra por el cementerio a una ciudad, suelen estar alejados de las entradas principales, pero bueno, esta es mi opinión. Dice el versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, el hombre gadareno, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. El personaje estaba fuera de sí mismo y tenía una fuerza física descomunal. No puede ser atado y cuando lo hacen, sencillamente despedaza potentes cadenas. Nadie lo ha dominado hasta el momento. Y en eso llegó Jesús. Luisito, uy. Así son los enemigos. Hay enemigos poderosos, fuertes, que ejercen el poder con violencia y con maltrato. Aparentemente nadie los puede dominar. Aparentemente se burlan de la bondad y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Nosotros vemos en algunos funcionarios
Yo trabajo para el Ministerio de Educación. Ay, Dios mío, algunos directores de centros escolares, cómo maltratan a sus colaboradores. Uh, Parecen estos gadarenos haciendo señales de fuerza, insultando, maltratando, humillando. Hace poco circuló un video en redes sociales acerca de una autoridad, un funcionario universitario que llega a insultar a otro profesor en frente de sus alumnos. ¿Quién tiene la culpa? No lo juzgo yo, no lo sé. Pero es una crisis institucional generalizada en todos los países del mundo, donde los funcionarios públicos se sienten con autoridad de insultar. Hace poco fui yo al Correo Nacional y quise hacer una pregunta. El funcionario que estaba en una oficina me maltrató y le dije, no le voy a decir gracias porque usted no es amable. Me insultó tanto. Yo le dije, no me hable, no le he dado permiso que me hable. Maestro Didier, usted es así. Es que no era la persona, era el mal espíritu que tenía dentro. Pero yo no me tengo que poner a discutir con estas personas que tienen un malestar en su interior. Pasé adelante, hablé con el jefe de sucursal y asunto arreglado. ¿Y qué le pasó, maestro Didier, del testichambre? No lo sé. No sé, no tengo por qué alegrarme yo de otra cosa que le haya pasado a esta persona. Pero esa es la manera que uno debe de actuar con estas personas que se salen de control. Este tipo da muestras de poder, de fuerza, de energía y quizás usted está siendo humillado en su trabajo. Quizá usted está siendo maltratado por jefes, por coordinadores, por gente que cree que por la antigüedad puede molestarlo. Un momento, pero voy a aclarar algo en este momento. ¿Es posible que un mal espíritu tome posesión del cuerpo de un ser humano? La respuesta es sí, pero lo hace con invitación previa. El enemigo no ocupa un cuerpo porque le da la gana, no. El enemigo debe ser invitado y la puerta del corazón abierta. Es decir, hay personas que por curiosidad o por alcanzar cierto poder sobre los demás u otras prebendas ofrecen su vida al enemigo. Tal vez empiezan consultando horóscopos, jugando ouijas, yendo donde los hermanos mediums para consultar en el mundo de los muertos o para hacer daño a otras personas. Como pago, inician cancelando dinero y una vez dentro de esa lógica, entregan el alma. Se involucran en grupos de estudios de lo oculto y forman parte de logias secretas o públicas y entre ellos se llaman hermanos, usan prendedores, señales, tocan ciertas partes de la cara, etc. Esto es muy común en políticos americanos, especialmente en el Caribe. Luego, cuando han avanzado mucho, viene la disociación mental y el trastorno, siendo diagnosticados frecuentemente como esquizofrénicos, pues los especialistas ya no saben qué es en realidad lo que tienen y en mi opinión, este hombre gadareno era griego y se había dedicado al estudio de las ciencias ocultas y ahora recibía las consecuencias. Versículo 5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces, gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Sin embargo, el cristiano practicante no puede ser poseído por un espíritu inmundo, porque si en verdad es auténtico, el Espíritu Santo mora en él, y lo que está ocupado por Dios no puede ser arrebatado por el enemigo. De modo que quédese tranquilo, hermanito, hermanita, un hijo de Dios sí puede ser molestado desde afuera por algún espíritu de oscuridad o por agentes que sirven al mal, personas que sirven al enemigo y que son mandadas a maltratarlo a usted. Me voy a explicar mejor porque veo que ha fruncido el ceño al intentar comprender, igual que nuestra querida hermana Juanita. Está diciendo que sí la hermana. ¿Cómo? Ah, está cabeceando, se está durmiendo. Ay, pobrecita la hermana Juanita. Debe tener algún espíritu que le arrulla en los oídos a la rurru niña.
No es cierto, la hermana Juanita ya ni peca. No sabe si está en el cuerpo o fuera de él. Uy, ya me dio palabras angelicales, pero demoníacas la hermana, porque me está insultando. Mire, me voy a explicar mejor. El enemigo es su... Mire, son bromas. ¿Para qué me invita a predicar si ya sabe cómo predico? Busquen gente seria. Pero verdad que está interesante la enseñanza. Mire, el enemigo, cuando uno es creyente, habla al oído y puede intentar hacerle creer que ese pensamiento viene de dentro de usted, pero no es así. El enemigo intentará engañarle diciendo que ¿por qué piensa lo que piensa? Se llama metaconocimiento, ¿verdad? Metacognición es pensar lo que pienso y por qué lo pienso. Uno supone, ¿y por qué pensé esto? Pero es el enemigo el que insinúa pensamientos desde afuera como si fueran suyos. El enemigo intentará engañarle diciendo que por qué piensa lo que piensa. Bajas pasiones, deseos homicidas, adulterios, fornicaciones, deseos de suicidio, y usted puede llegar a creer que en verdad el enemigo está dentro de usted, pero no es así, porque usted tiene en su interior el Espíritu de Dios. También es el caso, puede molestarlo de esa manera espiritual, susurrando malos pensamientos a su oído y usted cree que son sus pensamientos. Pero también es el caso de agentes humanos que se dedican en cuerpo y alma a maltratar a los demás, especialmente a los discípulos de Jesús. Ellos sí tienen en su interior espíritus inmundos y son controlados por ellos para ofender, humillar, tender trampas, levantarle calumnias, tentar su carne, insultar, amenazar su integridad física o jurídica, etc. Estas cosas son usuales dentro de las congregaciones y en las instituciones donde laboramos, por lo cual debemos saber que Dios nos protege y ellos no tienen poder sobre nosotros. Estas personas suelen hablar con palabras soeces, en exceso, altisonantes, manifestando que ellas son personas muy malas o muy ateas, o bien se disfrazan de ángeles de luz y tratan de seducir al pecado mediante el engaño y la falsedad. ¿Y usted cómo lo sabe, maestro Didier? Yo los conozco. Tengo la oportunidad de discernir de qué espíritus son. Hace poco un hermano muy consagrado al Señor tenía temor de estar poseído por un espíritu inmundo. Nos reunimos y estuvimos conversando y de la conversación yo le dije, yo le aseguro que usted no tiene un mal espíritu. Yo ya se lo hubiera percibido. Versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, el gadareno corrió y se arrodilló ante él. Acá hay una clave interesante. Cuando el poseso percibe a Jesús, lo hace desde lejos. Corre exhibiendo amenazas, pero termina arrodillado. Quiero aclararle cuál es su protección. El Espíritu Santo reflejado en la personalidad de Jesús que usted vivencia es la que pone un alto a aquellas personas que hablan mal de usted a sus espaldas o bien frente a usted acostumbran llamarlo amigo y hasta hermano. Los más osados prefieren amenazas e insultos públicos a modo de indirectas contra usted, pero no lo vea personal, sino véalo como parte de la lucha que por siglos ha librado el mal contra el bien. No sea impaciente. Todo agente del enemigo terminará arrodillado y suplicante ante la presencia de Jesús que usted tiene en su corazón. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Acá hay otra clave. Cuando el enemigo grite, usted hable tranquilamente, pues usted tiene un espíritu superior a su favor. Es el Espíritu de Dios en su vida. Entendamos algo, los hijos de Dios somos tormento para quienes sirven al reino del maligno.
Ellos se reúnen para tender trampas sobre usted, pero nunca lograrán derrotarlo a pesar de la maldad de ellos. Sencillamente no tienen el poder para hacerlo, pues necesitan el poder de Dios para atentar contra nosotros. Una clave adicional es que en voz baja, para liberarse de sus enemigos, de sus opresores, en voz baja usted puede entonar una alabanza ante estas personas o mencionar en su conversación textos bíblicos. A ellos no les gusta este tipo de acciones y terminan desesperados abandonando el lugar en donde usted se encuentra. Me ocurre con cierta frecuencia, por lo menos con un alumno o alumna cada año. Sabrá que yo imparto clases en la universidad y yo menciono muchos textos bíblicos sin citar la fuente. Pues las personas que tienen espíritu inmundo suelen dominar la palabra de Dios, porque aún ellos temen y tiemblan. Ellos creen también y temen y tiemblan. Entonces hubo uno que me dijo que no iba a llegar porque él era ateo y era adorador de Satanás, y yo decía muchos textos bíblicos y por eso él se sentía muy incómodo en clase. Yo le dije, bueno, pues tu alma es tu alma, hijo, ¿yo qué te voy a decir? Yo no puedo dejar de dar clases por respetarte a ti o a tu padre, el diablo. Y dejó de llegar. Si era un tipo muy inteligente, suelen serlo. Y pasó la materia con excelente nota. Otro día le voy a contar en qué terminó la cosa. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Esto que le voy a revelar no lo ha escuchado usted, ni yo he leído esto en libro alguno. Atento, me pregunto yo, ¿por qué un espíritu inmundo tiene nombre de una formación militar romana? ¿Qué tal? Esto fue lo que entendí estudiando este pasaje. Todo imperio que oprime a otros necesariamente se fundamenta en fuerzas espirituales de la oscuridad. Y junto a sus leyes, su política, su educación, sus deportes, realizan no solo una ocupación física, sino también espiritual. De ahí que dado que el imperio romano era el que gobernaba, aquellas malas fuerzas también habían acompañado y conquistado esos territorios. Esto merece una discusión más profunda. Lo sé, mi querido Roberto, pero en la medida en que sufrimos la dominación política y económica, también el pueblo puede padecer la opresión espiritual de las fuerzas enemigas espirituales que acompañan a las fuerzas guerreras. Dicho todo lo anterior, volvamos al inicio. Jesús quiere llevar sus buenas noticias a la región de Decápolis, pero en Gadara es estorbado por este griego que tiene un espíritu del reino del mal. No quiere dejarlo pasar, ni quiere dejar de atormentar a aquel hombre. Por cierto, legión significaba un aproximado de 2,000 soldados romanos. O sea, imagínense lo cundido que estaba este tipo. Entonces ocurre un milagro. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo los habitantes de ahí. Vete a tu casa, le dijo Jesús, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre atormentado ahora está en su juicio cabal, sentado correctamente y vestido normalmente. Estos mismos habitantes expulsan a Jesús de su tierra, pero ahora Cristo tiene un emisario, quizá el primero. Ni siquiera los discípulos habían sido enviados a visitar aldeas, pero acá surge el primer misionero en tierras extranjeras. Aquel hombre quiere irse con ellos, pero Jesús le otorga otro ministerio, ir y contar su milagro. Jesús siempre logró su meta, pero ahora lo hace a través de un delegado. Usted también es un delegado de las buenas noticias en su trabajo, en su vecindario, en su familia. Usted tiene la luz de Dios. Ninguna fuerza espiritual podrá atentar contra usted. Usted logrará sus metas,
a pesar de la oposición humana o de la oposición espiritual que pueda tener, usted saldrá adelante. Sus enemigos correrán hacia usted amenazantes, pero caerán arrodillados suplicantes y reconocerán que usted es un verdadero hijo del Dios Altísimo. Que el Señor le bendiga y shalom.